De todo es sabido que el ejercicio físico, el deporte, es beneficioso para la salud, para prevenir enfermedades, no solo físicas, sino también psicológicas, incluso para tratar y curarlas, muchas de ellas enfermedades de la civilización moderna. Entonces, se puede entrenar durante el embarazo. Seguro que hemos escuchado todos a aquella embarazada que está yendo a yoga para embarazadas, pilates para embarazadas, pero puede correr. Y más aún aquella mujer que es atleta y se queda embarazada en su periodo deportivo, que habitualmente es la etapa fértil de la vida de la mujer. Realmente es su forma de vida, y además no solo su forma de vida, sino que es su profesión, se gana la vida con ello. Tiene que dejar de entrenar, incluso competir, de entre 9 a 15 meses de su vida, y no solo una vez, sino que pueden ser más de una vez. Inicialmente, antes de meterme en el aspecto de las atletas que se quedan embarazadas, quería comentar qué es lo que pasa en la población en general, lo que tenemos en nuestro medio. Si hablamos con los profesionales de salud que atienden a las embarazadas, más de la mitad reconocen no tener información o no saber qué recomendar a las embarazadas en relación al deporte. Y habitualmente lo que recomiendan es que disminuyan la intensidad del ejercicio que hacen o que incluso dejen de hacer el ejercicio. Pero si también le preguntamos a las embarazadas o a sus parejas o a la familia, habitualmente no son muchas las embarazadas que hacen deporte y muchas veces dicen, bueno, porque no tienen información o porque no tienen recursos sociales a la hora de decidir hacer ejercicio o simplemente porque se han quedado embarazadas. ¿Realmente lo estamos haciendo bien? Es cierto que tenemos a nuestra disposición, sobre todo los profesionales de salud, bastantes guías en relación a qué pueden hacer las mujeres embarazadas en relación al ejercicio físico. Y además que recientemente también actualizada y con información que comentaré más adelante. Y además también tiene una evolución histórica, por eso de que la investigación va aportando información relevante. Es curioso que, por ejemplo, en los años 50 estas guías referían que las embarazadas debían evitar cualquier tipo de sobreesfuerzo o asfixia, pero sin embargo a estas mujeres las teníamos con un cigarro en una mano y una copa de whisky en la otra. Pero por el contrario, por ejemplo, en los años 70, con el boom del fitness y la salud, ya sí empezaron a surgir investigaciones en relación a la seguridad de ejercicio que se podía hacer durante el embarazo. Incluso salieron programas divulgativos como el que realizó Jane Fonda sobre el ejercicio durante el embarazo, el nacimiento y la recuperación postparto. Pero no es hasta los años 90 los que empiezan a hacerse investigaciones, pero puntuales, habitualmente en casos de mujeres atletas que se quedan embarazadas y siguen entrenando, incluso compitiendo durante su embarazo. Lo que sí es interesante referir es que ninguna de ellas tuvo ninguna complicación. Pero bueno, en cuanto a las recomendaciones, realmente las guías hasta el año 2000 no es cuando empieza a decir que todas las embarazadas pueden hacer algún tipo de deporte, salvo contraindicación, porque habitualmente son sanas, incluso que pueden hacer algún tipo de ejercicio de 30 minutos al día de intensidad leve a moderada. Y es interesante que no es hasta las últimas guías, a partir del 2010, en la que hacen énfasis en la no recomendación del reposo. Realmente el embarazo, sí, con una serie de cambios fisiológicos, anatómicos y psicológicos, no supone ninguna contraindicación para realizar ejercicio. Y ya en relación a las guías que he comentado, la última actualización, por ejemplo, de la guía del Colegio Americano de Obstetra y Ginecólogos, sí hace referencia a que incluso se pueden hacer intervalos en todas las embarazadas sanas de ejercicio de alta intensidad, compensado con entrenamiento muscular. Pero al tema que iba también de interés es qué hacen aquellas atletas que se quedan embarazadas durante su vida en la que realmente compiten y entrenan. El Comité Olímpico Internacional reconoció ya en 2011 que sí, que hay multitud de guías del Colegio Americano, del Canadá, del estadounidense de Medicina del Deporte sobre el ejercicio en el embarazo, pero no existe hasta ahora mismo ninguna guía específica para aquellas atletas que se quedan embarazadas, pero sí da seguridad a estas embarazadas y que pueden seguir entrenando e incluso compitiendo durante el embarazo en aquellas competiciones que consideren necesarias si todo va bien, incluso a intensificar más aquellas recomendaciones que dan las guías que tenemos actualmente a nuestra disposición. Por supuesto, las atletas que se quedan embarazadas también sufren esos cambios fisiológicos, anatómicos, pues bueno, aumentan de peso, cambia su centro de gravedad, se desplaza hacia adelante con riesgo de caída, también tienen más relajación articular con mayor riesgo de 15.
Pero bueno, eso tampoco tiene por qué impedir el ejercicio, sí puede limitar un poco, pues bueno, que no puedan hacer buenas marcas y sobre todo según avanza más el embarazo. Beneficios en salud, no solo para las atletas que hacen ejercicio, sino para todas las embarazadas. Pues bueno, hay bastantes publicaciones al respecto que bueno, se sabe que previenen la hipertensión que se puede desarrollar en el embarazo, la diabetes gestacional, incluso disminuye el riesgo de parto prematuro o de niños con bajo peso al nacer, incluso la recuperación postparto es mucho mejor en relación a problemas de incontinencia de orina, etc. Pero, ¿qué puede pasar con el feto? También hay algunas publicaciones en relación a qué cambios sufre el feto, por ejemplo, después de un ejercicio vigoroso, ya hablando más de las atletas que siguen entrenando durante el embarazo. Se ha visto que en algunos casos disminuye la frecuencia cardíaca o hay cierta resistencia al paso de la sangre que llega al útero, pero solo es transitorio, se recupera de forma más rápida. Y sobre todo porque aquellas mujeres entrenadas previamente y que siguen entrenando durante el embarazo tienen mayor capacidad de recuperación, no solo física, sino también respecto al embarazo, y con capacidad de entrenar a mayor intensidad. Sí parece describirse que sí puede existir un compromiso fetal si el entrenamiento supera el 90% de la capacidad máxima que pueda tener esa mujer, pero bien controlada, bien monitorizada, es bastante seguro. Por supuesto, existe la necesidad de realizar y publicar trabajos de investigación bastante bien hechos para poder desarrollar esas guías que actualmente no tenemos. Por ejemplo, hay una investigadora en Estados Unidos, Christine Cardell, que ha publicado algunos trabajos específicos de mujeres atletas embarazadas que siguen entrenando y compitiendo durante el embarazo. Incluso ella llega a decir que es seguro seguir entrenando durante el embarazo y que incluso estas mujeres pueden llegar a competir antes, después del parto, porque la recuperación es mucho más rápida. Casos concretos que ya tengo yo más cerca de mi mundo, estuve trabajando con una mujer corredora, ella es profesora, licenciada en Actividad Física y Ciencia de Deporte, se llama Manu Baena, que en su segundo embarazo decidió seguir entrenando, pero con controles y monitorizado para contar su experiencia. Se hizo controles obstétricos, también fisiológicos, incluso con pruebas de esfuerzo. Luego tuvo un parto, bueno, fue por cesárea, por motivos que no eran de riesgo, y la recuperación después del parto fue completamente normal con un niño perfectamente sano. Ella va a sacar un libro en breve sobre su experiencia y salieron publicadas en diferentes medios las características de este estudio y de su experiencia. Lo triste fue que hubo muchísimas críticas desde el punto de vista negativo, pero yo creo que en general por desconocimiento de realmente lo que se hizo y de las evidencias que tenemos actualmente en ese aspecto. O también de Aurora Fernández, una jugadora profesional de rugby que durante ese embarazo siguió entrenando con bastante intensidad, con pesos muertos, etcétera, pero ella se puso en las manos de una entrenadora personal, Lidia Romero, especialista en entrenamiento durante el embarazo y el posparto, también licenciada en Actividad del Deporte y además referente nacional en cuanto al entrenamiento en estas etapas de la vida de la mujer. Por supuesto, como he comentado, son necesarias investigaciones para sobre todo establecer los límites de la frecuencia y la intensidad del entrenamiento que puedan hacer estas mujeres para poder desarrollar esas guías. Pero también creo que es interesante y muy importante concienciar a la población general de que el ejercicio para toda la gente, y más en especial en la embarazada, es importante que debemos realizar. Yo, por ejemplo, estoy participando en un proyecto de investigación se llama GestaFit, en el que estamos entrenando 3 días a la semana a un grupo de mujeres embarazadas, y uno de los aspectos que queremos investigar es, por ejemplo, los marcadores genéticos que se pueden cambiar en el feto una vez que nazca. ¿En qué sentido? Que todo lo que hacemos durante el embarazo va a programar la vida genética y futura de ese niño, y probablemente encontremos beneficios no solo a corto plazo de ese embarazo, el parto de los primeros meses de nacimiento de ese niño, sino su propia vida en la etapa adulta. Muchas gracias.